El día de mi boda, encontré a mi marido con un anillo idéntico que no era para mí. El día de su boda, Lucía estaba segura de que por fin viviría el comienzo de su felices para siempre. Sin embargo, entre velos de seda y sonrisas nerviosas, un secreto escondido en una caja de terciopelo amenaza con destruir no solo su confianza en Javier, sino también en la persona a la que más quería y consideraba su hermana de corazón. El perfume de las flores llenaba la habitación, pero Lucía apenas lo notaba. Sus manos temblaban mientras sostenía la pequeña caja de terciopelo que había encontrado en el bolsillo del saco de Javier. Sus pensamientos, hasta ese momento llenos de entusiasmo y amor, comenzaron a nublarse con preguntas que no podía responder. ¿Por qué había otro anillo? ¿Por qué tenía el nombre de Valeria? Su pecho subía y bajaba con rapidez, como si buscara aire en medio de una tormenta. Valeria, a unos pasos de distancia, parecía preocupada por el repentino cambio en su amiga, pero no se atrevía a preguntar. Lucía, ¿estás bien? Pareces pálida, dijo, acercándose con cautela, mientras la mirada de Lucía se alzaba lentamente con una mezcla de confusión y traición que congelaría a cualquiera. Explícame esto, le dijo Lucía con un tono bajo pero cargado de tensión, extendiendo la caja hacia Valeria. Por un segundo, Valeria dudó, su rostro pasó de la curiosidad al pánico, y entonces apartó la mirada como si eso pudiera borrar la evidencia frente a ella. No sé qué es eso, respondió rápidamente, su voz insegura. Lucía soltó una carcajada amarga. ¿De verdad, entonces por qué tiene tu nombre? Esa pregunta flotó en el aire como una daga afilada, mientras Valeria buscaba desesperadamente una respuesta que no llegaba. El reloj sobre la pared seguía marcando los minutos hacia la ceremonia, pero para Lucía, el tiempo parecía haberse detenido. En sus recuerdos, Javier siempre había sido cariñoso, confiable, el hombre que prometía un futuro lleno de amor y estabilidad. ¿Había algo más que ella no había visto? Se sentía ridícula al pensar en los momentos en que Valeria los había acompañado en citas, risas compartidas que ahora parecían ecos vacíos de una mentira más grande. Lucía, esto es un malentendido, te lo juro, murmuró Valeria con desesperación, acercándose más. Pero Lucía retrocedió un paso, sosteniendo la caja como si fuera una prueba irrefutable en un juicio. Había algo casi teatral en cómo la realidad de Lucía parecía desmoronarse justo en el día que debía ser perfecto. Las flores cuidadosamente elegidas, el vestido que había soñado usar desde niña, todo parecía irrelevante frente al peso de aquella pequeña caja y la traición que insinuaba. La mente de Lucía se llenaba de fragmentos de conversaciones entre Valeria y Javier, miradas que alguna vez pensó que eran inocuas, pero que ahora parecían cargadas de secretos. Dime la verdad, Javier, ¿por qué tienes esto? ¿Por qué su nombre está ahí y no el mío?, preguntó cuando él entró en la habitación. Javier, al verla, notó de inmediato la tormenta que se avecinaba. Su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad en cuestión de segundos. Tragó saliva antes de responder, no es lo que piensas. Esto fue algo de antes. Una confusión. La confusión de Lucía se transformó en furia al escuchar aquellas palabras. ¿Una confusión? ¿Es que acaso su amor era solo eso? Valeria interrumpió rápidamente, levantando las manos como si buscara apaciguar el fuego. Lucía, juro que no sé de dónde salió eso. Tienes que creer en mí. Pero cada palabra que salía de sus labios solo parecía echar más leña al fuego que consumía a Lucía por dentro. Y aunque Javier intentaba hablar con calma, explicarle que aquello pertenecía a un pasado que él juraba haber dejado atrás, su rostro no podía esconder la culpa. Sus ojos se movían inquietos entre las miradas acusatorias de Lucía y Valeria, mientras cada segundo que pasaba hacía más evidente que aquella boda estaba al borde del colapso. No puedo creer en alguien que me esconde algo tan grande justo hoy, dijo Lucía con voz temblorosa, mientras las lágrimas amenazaban con rodar por sus mejillas. Pero ella no lloraría, no todavía. En el silencio que siguió, Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Sabía que debía tomar una decisión, fingir que todo estaba bien y continuar con la ceremonia, o enfrentar la realidad, aunque eso significara romper con todo en el día más importante de su vida. ¿Cómo podía reconstruir algo que parecía estar lleno de grietas desde el principio? Las palabras de Javier y Valeria chocaban en su mente, pero ninguna parecía suficiente para mitigar el dolor de la traición. El vestido blanco seguía colgado en la habitación, intacto y puro, un contraste cruel con el caos que se había desatado. Afuera, los invitados comenzaban a llegar, ajenos al drama que se desarrollaba entre los tres.
Mientras tanto, Lucía sostuvo la caja una vez más, contemplando el anillo como si fuera un símbolo de todo lo que había perdido en un solo instante. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando a Javier y Valeria atrapados en un silencio ensordecedor. Lucía avanzaba por el pasillo de la iglesia con pasos firmes, aunque su corazón parecía a punto de romperse. Cada paso resonaba como un eco que la empujaba hacia una decisión que no estaba preparada para tomar. Las miradas de los invitados estaban llenas de emoción, pero ella no podía enfocarse en sus rostros. La música sonaba como una burla cruel, cada nota reverberando con un peso insoportable. Javier la esperaba al final del camino, impecable en su traje, con una sonrisa que ahora le parecía vacía. Lucía lo miró a los ojos, buscando desesperadamente una verdad que lo redimiera. No la encontró. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Frente al altar, la tensión se hacía palpable. El sacerdote comenzó a hablar, pero sus palabras eran un murmullo distante para Lucía. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de Javier, veía un hombre dividido entre la culpa y el intento de mantener una fachada perfecta. ¿Cómo podía fingir que todo estaba bien cuando lo único que quería era gritarle delante de todos? Sus manos temblaban al sostener el ramo, y en su mente se repetía una pregunta: ¿estoy aquí por amor, o porque fui la opción más conveniente? Antes de continuar, tengo algo que preguntar, dijo Lucía de repente, su voz resonando como un trueno en la iglesia. Los murmullos entre los invitados comenzaron de inmediato, mientras el sacerdote paraba en seco, confuso por la interrupción. Javier miró a Lucía con pánico, como si pudiera prever lo que venía. ¿De verdad me amas, o estoy aquí porque ella no respondió a tiempo?, preguntó con una frialdad que ocultaba el torbellino en su interior. Javier intentó acercarse a ella, susurrando: Lucía, por favor, no hagas esto aquí. Esto no es justo. Pero ella no estaba dispuesta a dejarse manipular. Lo que no es justo es que tenga que cuestionar mi lugar en tu vida en el día de nuestra boda, replicó con un tono cargado de emoción, mientras su voz temblaba al borde del llanto. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de impotencia y rabia contenida. En las bancas, Valeria bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. Lucía la notó de reojo, y la furia en su interior creció. ¿Cómo había sido tan ciega para no ver lo que estaba pasando? Mientras los susurros de los invitados se intensificaban, Javier intentó tomar sus manos, pero ella retrocedió un paso. No, no lo hagas. No finjas que esto puede arreglarse con palabras bonitas, dijo, su voz quebrándose pero firme. La tensión era insoportable. Algunos invitados comenzaron a levantarse, inquietos por la escena que se desarrollaba frente a ellos. Otros intercambiaban miradas nerviosas, como si fueran testigos de algo que no deberían estar viendo. Javier, por su parte, intentó recuperar el control de la situación. Lucía, te amo. Esto es un malentendido. Todo lo que importa es que estoy aquí contigo, ahora, dijo, pero sus palabras sonaban huecas, sin la fuerza necesaria para convencerla. Lucía tomó aire profundamente, buscando algo de calma entre el caos. ¿Cómo puedes decir eso cuando no has sido sincero conmigo? Si de verdad me amas, ¿por qué hay un anillo con su nombre? ¿Por qué tengo que enterarme de esto hoy, aquí, frente a todos?, dijo, mientras su voz se alzaba por encima de los murmullos. Su pregunta no era solo para Javier, era para ella misma, para entender cómo había llegado a ese momento. El sacerdote, nervioso, intentó intervenir: quizás deberíamos tomar un momento para, pero Lucía lo interrumpió, mirándolo con ojos llenos de determinación. No. Este es el momento. Este es el único momento en que puedo decidir si quiero pasar mi vida con alguien que no puede ser honesto conmigo. Sus palabras dejaron a todos en silencio, mientras el eco de su voz se desvanecía en la iglesia. Sin esperar una respuesta de Javier, Lucía dejó caer el ramo y dio media vuelta, caminando por el pasillo con la misma firmeza con la que había llegado. Pero esta vez no era el amor lo que guiaba sus pasos, era la convicción de que no podía seguir adelante con una mentira. Detrás de ella, el silencio en la iglesia se sentía como un grito ensordecedor, mientras Javier y Valeria quedaban expuestos ante todos. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño café donde Javier y Lucía se encontraban por primera vez desde el desastre en el altar. Ella había accedido a hablar con él, no porque quisiera escucharlo,
sino porque necesitaba respuestas. Javier, sentado frente a ella con las manos entrelazadas, parecía mucho más pequeño de lo que Lucía recordaba. Su rostro estaba marcado por el cansancio y una culpa evidente que no podía ocultar. No sé cómo empezar, Lucía, pero mereces saber la verdad, dijo finalmente, su voz quebrada. Lucía no apartó la mirada, su rostro era una mezcla de frialdad y dolor. Empieza desde el principio, Javier. No me interesa si duele, ya estoy rota. Quiero saber todo, exigió. Javier tomó aire profundamente, como si cada palabra fuera una piedra que debía cargar. Antes de conocerte, pensé que estaba enamorado de Valeria. Ella era mi amiga, y durante años creí que éramos el uno para el otro. Compré ese anillo para pedirle matrimonio, pero nunca llegué a hacerlo. Ella no quería lo mismo que yo. Me dejó claro que nuestra relación no tenía futuro. El corazón de Lucía se encogió al escuchar aquello, no porque aún amara a Javier, sino porque las piezas finalmente empezaban a encajar. ¿Y luego, qué pasó cuando nos conocimos?, preguntó con una mezcla de curiosidad y amargura. Javier levantó la vista, sus ojos buscando los de Lucía. Tú cambiaste todo. Me hiciste sentir cosas que nunca había sentido antes. Por primera vez, creí que podía tener un futuro real, contigo. Pero no podía deshacerme de mi pasado tan fácilmente. Guardé ese anillo, no sé por qué. Quizás por cobardía, quizás por no enfrentar lo que significaba. Lucía dejó escapar una risa seca, casi burlona. ¿Y pensaste que lo mejor era llevarlo contigo en el día de nuestra boda? ¿Qué tipo de hombre hace eso, Javier? Querías una forma de recordarla incluso mientras te comprometías conmigo, espetó, su voz cargada de emoción. Javier negó con la cabeza rápidamente. No, no es eso. Ni siquiera recordaba que estaba ahí. Te juro que no tenía ninguna intención de lastimarte, Lucía. Fui un idiota, sí, pero nunca quise que esto pasara. Mientras Javier hablaba, las palabras de Valeria durante la boda resonaban en la mente de Lucía. Nunca respondí porque sabía que no era correcto. Esa confesión, sumada a lo que Javier acababa de decir, le daba una claridad aterradora. Valeria había sabido todo desde el principio, pero había decidido callar. ¿Era por miedo? ¿Por vergüenza? ¿O simplemente porque no quería perder a ninguno de los dos? En ese momento, Javier continuó, Lucía, yo estaba dispuesto a dejar todo eso atrás. Pero cuando te vi con Valeria, cuando me di cuenta de que ustedes eran tan cercanas, me asusté. No sabía cómo manejarlo. Pero lo que siento por ti es real, eso nunca fue una mentira. Lucía lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Real? ¿Cómo puedes decir eso después de todo? Me hiciste creer en un amor que estaba construido sobre sombras, sobre mentiras. Yo era solo una manera de llenar el vacío que ella dejó, ¿no es así?, respondió, su voz temblando. Javier sacudió la cabeza con vehemencia. No, Lucía. Tú eres más que eso. Eres mi todo, la razón por la que quiero ser mejor. No soy perfecto, lo sé, pero estoy dispuesto a luchar por nosotros. Por favor, no me dejes, dijo, su voz quebrándose al final. Pero Lucía no podía ignorar la traición que ahora veía con tanta claridad. No soy un trofeo de consolación, Javier. No puedo ser tu nuevo comienzo, cuando ni siquiera cerraste tu historia anterior, dijo, con lágrimas llenando sus ojos. El silencio entre ellos era ensordecedor. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro del café, Lucía sentía que todavía estaba atrapada en una tormenta. Finalmente, se levantó, recogiendo su bolso. Gracias por tu honestidad, aunque llegó demasiado tarde. Necesito tiempo para entender cómo seguir adelante. Pero esto, tú y yo, no podemos seguir como si nada hubiera pasado, dijo antes de salir, dejando a Javier con la mirada perdida en la mesa vacía frente a él. Mientras caminaba por las calles mojadas, las palabras de Javier y Valeria resonaban en su mente. ¿Cuántas veces había ignorado las señales? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en una ilusión? Aunque el dolor era insoportable, también sabía que esta verdad era necesaria para que pudiera encontrar su camino. Y aunque ahora se sentía perdida, en el fondo sabía que cada paso que daba la acercaba a su propia superación. El salón de eventos estaba desierto. Los manteles seguían impecablemente colocados, las flores aún despedían su fragancia dulce, y las luces permanecían encendidas, como si esperaran que algo mágico sucediera. Pero la magia había desaparecido junto con Lucía. Afuera,
Los murmullos de los invitados eran apenas un eco en la mente de Valeria, quien permanecía sentada en una de las mesas con la mirada fija en el vacío. Sabía que la situación era insostenible, que las decisiones que había tomado, o evitado tomar, habían llevado todo a este punto. Pero aún así, no encontraba las palabras para explicarlo. Lucía, por su parte, estaba en casa de su madre, una pequeña casa donde había crecido y que ahora se sentía como un refugio. Su madre, Rosa, la observaba desde la puerta, incapaz de encontrar algo que decir. Lucía estaba sentada en el sillón, con el vestido de novia todavía puesto, pero ahora arrugado y sucio, un símbolo perfecto del caos en su interior. ¿Quieres hablar de lo que pasó, hija?, preguntó Rosa con delicadeza. Lucía negó con la cabeza, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. No sé por dónde empezar, mamá. No sé cómo explicar lo que siento, dijo con un hilo de voz. El teléfono de Lucía vibraba sin cesar. Mensajes de amigos, familiares, e incluso de Javier y Valeria, se acumulaban uno tras otro. Pero ella no tenía fuerzas para enfrentarse a nadie. Las palabras de Valeria en el altar aún resonaban en su mente, nunca respondí porque sabía que no era correcto. Era una justificación que Valeria probablemente creía suficiente, pero para Lucía, solo añadía más peso al dolor. ¿Cómo podía alguien que se decía su amiga más cercana ocultarle algo tan importante? En algún punto de la noche, Valeria finalmente se armó de valor para llamarla. Lucía, aunque no quería contestar, sabía que evitarla no resolvería nada. Al responder, su voz sonaba cansada, casi apagada. ¿Qué quieres, Valeria?, preguntó directamente. Del otro lado, Valeria dudó antes de hablar. Lucía, sé que no hay excusas para lo que pasó. Pero, quiero explicarte por qué hice lo que hice. Necesito que me escuches, dijo con un tono suplicante. Lucía respiró profundamente, intentando mantener la calma. Explícame entonces, porque no entiendo, ¿por qué guardaste silencio? ¿Por qué no me dijiste nada cuando esto pudo haberse resuelto hace meses? Confié en ti, Valeria. Eras mi amiga, mi hermana, y me clavaste un puñal por la espalda, respondió, mientras su voz se quebraba. Valeria lloraba al otro lado de la línea. No quise lastimarte. Pensé que si me quedaba en silencio, tú y Javier serían felices, que yo no arruinaría lo que ustedes tenían, pero me equivoqué. Lo arruiné todo, ¿verdad?, admitió entre sollozos. El silencio que siguió fue insoportable. Lucía se debatía entre el enojo y la tristeza, incapaz de decidir cuál de los dos sentimientos era más fuerte. Lo que más me duele no es perder a Javier. Es perderte a ti, Valeria. Eras mi confidente, la única persona en quien confiaba plenamente. Y ahora no sé si puedo volver a hacerlo, confesó, mientras las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Valeria no supo qué responder. Sabía que Lucía tenía razón, y que el daño era irreparable. Mientras colgaba, Lucía se sintió aún más vacía. El peso del silencio entre ella, Javier y Valeria era abrumador. Por primera vez en años, se sentía sola, como si todos los pilares de su vida hubieran desaparecido. Rosa entró a la sala en ese momento, sentándose junto a su hija. A veces, cuando todo se derrumba, es porque necesitas reconstruir desde el principio. Y para eso, hay que decidir qué partes de tu vida vale la pena mantener, y cuáles es mejor dejar atrás, dijo con suavidad, mientras acariciaba el cabello de Lucía. Las palabras de su madre eran sabias, pero aún dolían. Lucía sabía que debía tomar decisiones difíciles, y aunque la traición la había dejado debilitada, también intuía que era el comienzo de algo diferente. La amistad con Valeria estaba rota, y la relación con Javier era ahora solo un recuerdo amargo. Pero quizás, en medio de todo ese caos, había una oportunidad para empezar de nuevo. El apartamento de Lucía era ahora un espacio de sombras. Las persianas permanecían medio cerradas, y las cajas llenas de recuerdos de su fallida boda estaban apiladas en un rincón, como un recordatorio constante del día que lo cambió todo. Ella pasaba horas mirando por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban, pero su mente seguía atrapada en el pasado. Cada rincón del lugar parecía susurrar fragmentos de su relación con Javier, el sofá donde veían películas, la mesa donde desayunaban juntos. Pero ahora, todo eso era solo un espejismo de lo que alguna vez creyó real. Una noche, mientras rebuscaba entre las cajas, encontró un álbum de fotos. Había fotos de ella y Javier en viajes, celebraciones y momentos cotidianos. Sin embargo, lo que más le dolió fueron las imágenes en las que también estaba Valeria. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? ¿Por qué confié tanto?, pensó,
mientras cerraba el álbum de golpe. Esto no define quién soy, murmuró para sí misma, repitiendo esas palabras como un mantra. Sabía que el dolor de la traición era profundo, pero también entendía que debía tomar el control de su vida antes de que el resentimiento la consumiera por completo. El trabajo, que había sido su refugio durante tanto tiempo, comenzó a perder sentido. Lucía, una talentosa fotógrafa, siempre había encontrado inspiración en los momentos cotidianos de las personas. Pero ahora, cada vez que levantaba la cámara, sentía que algo faltaba. Durante una sesión en la que debía capturar imágenes de una pareja recién casada, no pudo evitar que la melancolía se apoderara de ella. ¿Cómo puedo fotografiar el amor cuando yo misma ya no creo en él?, pensó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. A pesar de todo, Lucía intentaba reconstruirse poco a poco. Cada mañana, se obligaba a salir a caminar por el parque cercano, aunque su mente aún estaba atrapada en los sí, ¿y por qué? Durante una de esas caminatas, una mujer mayor se le acercó para pedirle que le tomara una foto con su nieto. Lucía aceptó con una sonrisa forzada, pero al mirar a través del lente, algo dentro de ella se agitó. La pureza del vínculo entre la abuela y el niño era algo que no estaba contaminado por el engaño o la traición. Quizás aún hay belleza en el mundo, a pesar del dolor, pensó. Una noche, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje inesperado de Javier. No era el primero, él había intentado contactarla varias veces, pero este era diferente. En lugar de excusas o súplicas, el mensaje simplemente decía: sé que te fallé, y no puedo arreglar lo que hice, pero espero que encuentres la felicidad que mereces. Lo siento, Lucía. Siempre te querré. Aunque sus palabras le causaron un nudo en el estómago, también sintió una extraña liberación. Quizás no necesito más explicaciones. Quizás ya tengo todas las respuestas que necesito, pensó. El espejo del baño se convirtió en su confidente. Cada noche, Lucía se miraba fijamente, buscando la versión de sí misma que había perdido en medio de todo el caos. No soy la mujer que fue traicionada. Soy alguien que puede superarlo. No puedo dejar que esto me defina, se repetía, mientras tomaba pequeños pasos hacia la sanación. Las sombras seguían ahí, pero Lucía empezaba a encender pequeñas luces en su vida, como velas en una habitación oscura. Una mañana, mientras organizaba sus cosas, encontró una vieja cámara que había dejado olvidada en un cajón. Decidió salir a la calle y capturar imágenes de todo lo que llamara su atención: el vendedor ambulante que sonreía a pesar del calor, una pareja de ancianos caminando de la mano, un grupo de niños jugando en una fuente. Cada foto que tomaba le devolvía un poco de la pasión que creía perdida. Quizás, en estas pequeñas historias, puedo encontrar la mía, pensó. El camino hacia la superación no era lineal. Había días en los que sentía que retrocedía, momentos en los que el resentimiento volvía a golpear con fuerza. Pero también estaban las noches en las que podía mirar las estrellas desde su ventana y sentir esperanza. Poco a poco, Lucía comenzó a entender que no se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir con él sin que la definiera. El eco de la traición seguía resonando en la vida de todos. Para Lucía, cada día era un ejercicio de resiliencia, una lucha constante entre el deseo de seguir adelante y los recuerdos que se negaban a desaparecer. Javier, por otro lado, vivía en una prisión autoimpuesta, una mezcla de remordimiento y una esperanza tenue de redención. Había pasado semanas reflexionando sobre sus errores, pero las noches eran lo peor. En la soledad de su apartamento, rodeado de fotos que ya no significaban nada, se preguntaba si había alguna manera de enmendar el daño que había causado. Una tarde, Javier decidió escribirle a Lucía nuevamente. No esperaba una respuesta, pero sentía que debía intentarlo. Sus palabras eran cuidadosas, casi temblorosas en cada línea: sé que soy el último al que quieres escuchar, pero no puedo vivir con este peso sin decirte cuánto lo siento. Fui un cobarde, un idiota. Nunca debí ponerte en esta situación. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que siempre te quise, incluso si no lo demostré de la manera correcta. Cuando envió el mensaje, sintió un vacío profundo, como si cada palabra lo hubiera dejado sin fuerzas. Lucía recibió el mensaje mientras revisaba su cámara, preparando un proyecto que la tenía emocionada por primera vez en meses. Al leerlo, no supo cómo reaccionar. Por un lado, sus palabras parecían sinceras, pero también sabía que las disculpas no podían borrar lo que había vivido. ¿Realmente quería cargar con la culpa de Javier además de su propio dolor? Esa noche, después de pensarlo, decidió no responder. Aprender a soltar también era parte de su proceso de superación.
Valeria, por su parte, estaba consumida por una culpa que la perseguía día y noche. Había perdido a Lucía, y con ello, también una parte de sí misma. Intentaba continuar con su vida, pero la sombra de lo que había hecho la seguía a cada paso. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía encontrarse con Lucía, recordó las risas que compartieron y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se perdona a alguien que te falló de la peor manera? Se sentó en una banca, mirando las hojas caer, y supo que había perdido algo irreemplazable. En un acto de valentía o desesperación, Valeria decidió acercarse a Lucía una vez más. Tocó a su puerta con las manos temblorosas, y cuando Lucía abrió, el silencio entre ambas fue más elocuente que cualquier palabra. Sé que no quieres verme. Y sé que tal vez nunca me perdones, pero no podía dejar de intentarlo, dijo Valeria, su voz apenas un susurro. Lucía la miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de emociones. No sé si estoy lista para esto, Valeria. El daño que causaste, todavía lo siento como si hubiera pasado ayer, respondió con honestidad. Valeria asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No espero que me perdones. Solo quería decirte que lo siento, desde lo más profundo de mi corazón. Nunca quise que esto terminara así. Perderte es el peor castigo que podría haber imaginado, dijo, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Lucía suspiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras de Valeria, pero también reconociendo que había verdades que no podían deshacerse. Aprecio que hayas venido. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo, dijo finalmente, antes de cerrar la puerta suavemente. A pesar de los intentos de Javier y Valeria por enmendar sus errores, Lucía entendió que su sanación no dependía de ellos. Ella estaba en un camino diferente, uno que no podía compartir con quienes habían contribuido a su dolor. Cada vez que Javier intentaba contactarla o Valeria enviaba un mensaje, Lucía sentía que los lazos que una vez los unieron se deshacían un poco más. No era odio lo que sentía, era la aceptación de que algunas relaciones no estaban destinadas a sobrevivir. Una noche, mientras organizaba sus fotos más recientes, Lucía se detuvo en una imagen de una niña jugando bajo la lluvia. Había algo en esa sonrisa pura y despreocupada que la conmovió profundamente. Quizás, como esa niña, también puedo aprender a encontrar alegría en los momentos simples, pensó. Y aunque las sombras de Javier y Valeria aún rondaban su vida, Lucía sabía que estaba más cerca de la luz de lo que había estado en meses. El camino de Javier y Valeria estaba lleno de arrepentimientos, pero también de lecciones. Ambos entendieron que no podían obligar a Lucía a perdonarlos ni a regresar a sus vidas. Y para Lucía, la culpa de ellos dejó de ser un peso suyo, era hora de seguir avanzando. La primera luz del amanecer se colaba por las ventanas de Lucía, bañando su pequeño estudio en tonos cálidos. Era un día como cualquier otro, pero algo en el aire se sentía diferente. Había pasado meses navegando entre el dolor y la reconstrucción, y aunque el vacío seguía ahí, también comenzaba a sentir algo parecido a la esperanza. Esa mañana, mientras revisaba correos, encontró una invitación para cubrir un evento cultural en el centro de la ciudad. Era una oportunidad pequeña, pero suficiente para volver a enfocar su lente en algo más que sus propios recuerdos. El evento, un encuentro de escritores y periodistas, la recibió con un bullicio agradable. Lucía se movía con su cámara, buscando capturar momentos espontáneos, las risas de un grupo de amigos, las manos de un orador gesticulando apasionadamente, la concentración en los rostros de los asistentes. Fue entonces cuando una voz cálida interrumpió su concentración. Tus fotos tienen algo especial. Capturan las historias que otros no ven, dijo un hombre alto, de mirada curiosa y sonrisa genuina. Soy Alejandro, periodista freelance, ¿tú? Lucía lo miró, algo desconcertada por el comentario inesperado. Lucía. Fotógrafa, respondió brevemente, bajando la cámara. Alejandro señaló la foto que acababa de tomar, un niño jugando con las páginas de un libro. Esa foto dice mucho más que 1000 palabras. ¿Cuál es tu historia, Lucía?, preguntó con suavidad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le preguntaba sobre su pasado inmediato, sino sobre quién era realmente. Ese pequeño gesto despertó algo en ella. Mientras la conversación fluía, Alejandro compartió sus propias luchas. Habló de su infancia en un barrio humilde, de cómo el periodismo se había convertido en su forma de dar voz a los invisibles. Todos llevamos sombras, pero creo que esas mismas sombras son las que nos hacen buscar la luz, dijo, mirando directamente a Lucía. Sus palabras resonaron en ella de una forma que no esperaba. Alejandro no intentaba impresionarla ni consolarla,
simplemente hablaba con sinceridad, y eso era exactamente lo que ella necesitaba. Los días que siguieron estuvieron marcados por mensajes y llamadas esporádicas. Alejandro y Lucía comenzaron a compartir sus proyectos, sus sueños y hasta sus miedos. Había una ligereza en sus conversaciones que Lucía no había experimentado en mucho tiempo. Alejandro no parecía interesado en presionarla ni en llenar los silencios. Y esos silencios, que antes le parecían insoportables, comenzaron a sentirse como un refugio. Una tarde, Alejandro invitó a Lucía a acompañarlo a una comunidad rural donde trabajaba en un reportaje sobre educación infantil. Quiero que veas algo hermoso. A veces, las historias más pequeñas son las más poderosas, le dijo. Lucía aceptó, intrigada por la invitación. Al llegar, quedó fascinada con la vida simple pero vibrante de la comunidad. Capturó imágenes de niños jugando, ancianos contando historias bajo un árbol y mujeres preparando comida en grandes fogones. En cada foto, sentía que estaba recuperando una parte de sí misma. ¿Sabes? Por un tiempo, pensé que había perdido mi pasión, confesó Lucía mientras revisaban las fotos juntos. Pero estar aquí, ver estas vidas llenas de historias, me recuerda por qué empecé a fotografiar. Alejandro asintió, con una sonrisa suave. A veces, necesitamos alejarnos de lo que nos rompió para recordar lo que nos hizo completos, dijo. Esa noche, mientras viajaban de regreso a la ciudad, Alejandro la miró de reojo y dijo, no quiero apresurar nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, esperando lo que decidas compartir. Lucía sintió una calidez inesperada. No era una promesa de amor eterno ni un gesto grandilocuente, pero esas palabras tenían un peso diferente, el peso de la sinceridad. Por primera vez en meses, Lucía sintió que podía imaginar un futuro. No sabía si Alejandro sería parte permanente de su vida, pero lo que sí sabía era que él había encendido una chispa que creía apagada. Las sombras seguían ahí, pero ahora se mezclaban con destellos de luz, y en ese contraste, Lucía comenzó a encontrar su renacimiento. La vida de Lucía comenzaba a tomar un ritmo diferente, uno marcado por pequeños momentos de tranquilidad y descubrimientos personales. Había aprendido a valorar los días simples, como las mañanas con café mientras editaba sus fotos o las caminatas al atardecer por su parque favorito. Alejandro se había convertido en una presencia constante pero delicada, alguien que estaba ahí sin invadir. Sus conversaciones, cargadas de significado, eran un respiro en medio de lo que alguna vez fue caos. Una tarde, mientras organizaba sus fotografías, Lucía encontró una imagen que la detuvo. Era una foto que había tomado durante el viaje a la comunidad rural con Alejandro, un niño sosteniendo una linterna apagada, rodeado de oscuridad, pero con una expresión de esperanza en el rostro. Esa imagen encapsulaba algo que ahora comprendía profundamente, que incluso en la oscuridad más densa, había espacio para la luz. Decidió en ese momento que esa sería la pieza central de su próxima exposición. Cuando compartió su idea con Alejandro, él la miró con una sonrisa cálida. Esa foto tiene algo especial, como tú. Habla de superación sin necesidad de palabras, de cómo encontramos luz incluso cuando sentimos que no queda nada, le dijo. Lucía se sintió vulnerable pero agradecida. Alejandro tenía una forma de ver en ella lo que ni siquiera ella misma había reconocido. Era un reflejo de cómo, poco a poco, estaba aprendiendo a confiar de nuevo, aunque fuese un proceso lento. El trabajo en la exposición la mantuvo ocupada, pero también la conectó con una parte de sí misma que había olvidado. Reunir las fotografías, seleccionar los títulos y escribir pequeñas historias para acompañarlas era un ejercicio de sanación. Cada imagen era un fragmento de su viaje, desde el dolor inicial hasta los momentos en que comenzó a sentirse más fuerte. Quiero que estas fotos hablen no solo de mí, sino de todos los que están buscando su propia luz, le explicó a Alejandro mientras trabajaban juntos en la galería. La noche de la inauguración llegó con una mezcla de nervios y emoción. Lucía había invitado a algunos amigos cercanos y a su familia, pero no esperaba una gran asistencia. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la sala comenzó a llenarse. Los visitantes observaban las fotografías en silencio, algunos visiblemente conmovidos por las historias que acompañaban cada imagen. Alejandro permanecía cerca, dejando que Lucía brillara por sí misma pero siempre listo para apoyarla si lo necesitaba. En un momento de la noche, Rosa, la madre de Lucía, se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, hija. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste que lo que pasó te definiera. Eres más fuerte de lo que pensabas, dijo, abrazándola con fuerza. Lucía sintió un calor en el pecho,
como si todas las piezas de su vida comenzaran finalmente a encajar. Mientras la noche avanzaba, Alejandro y Lucía compartieron un momento juntos en un rincón de la galería. «Mira todo esto. Es tu luz la que está iluminando esta sala», dijo Alejandro, con un tono que era mitad admiración, mitad ternura. Lucía lo miró con una sonrisa sincera, una que llevaba mucho tiempo escondida. «No lo habría logrado sin ti», confesó. Alejandro negó suavemente con la cabeza. «Esto siempre estuvo dentro de ti. Yo solo estuve aquí para recordártelo». Al final de la noche, mientras cerraba la galería, Lucía se quedó unos minutos frente a la fotografía del niño con la linterna. Alejandro se acercó en silencio, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. «Sé que no necesitas nada más para brillar, pero quería darte esto», dijo, abriendo la caja para revelar un colgante en forma de cámara. «Es un recordatorio de todo lo que llevas dentro». Lucía lo tomó, emocionada, y lo colocó alrededor de su cuello. Esa noche, al llegar a casa, Lucía miró su reflejo en el espejo, tocando el colgante. Había algo diferente en ella, una calma que no había sentido en meses. Aunque las heridas del pasado seguían siendo parte de su historia, ahora eran marcas de una superación que nunca creyó posible. La nueva luz que había encontrado no venía de Alejandro ni de sus fotos, venía de ella misma. Lucía recibió el mensaje de Javier con cierta resistencia. «Necesito verte. Solo quiero ser honesto esta vez», decía. Dudó, pero aceptó. Sabía que enfrentarlo no era por él, sino por cerrar el capítulo en su propia vida. Al encontrarse en un café, Javier parecía desgastado por la culpa. «Lo siento por todo, Lucía. Fui un cobarde, y no pasa un día sin arrepentirme», dijo, mientras la miraba con ojos llenos de remordimiento. Lucía respiró hondo. Había esperado este momento, pero ahora sentía que las palabras de Javier no podían cambiar lo que pasó. «Te perdono, pero no es para ti. Es para mí», respondió con serenidad. «Esto no significa que volvamos a ser quienes éramos. Mi vida sigue adelante, y no hay espacio para ti en ella». Javier asintió, sabiendo que no podía pedir más. Más tarde, Valeria también se disculpó, esta vez por mensaje. «Sé que no merezco tu perdón, pero te deseo lo mejor», escribió. Lucía, aunque todavía dolida, respondió: «Te perdono, pero no puedo recuperar lo que perdimos». Aquella noche, mientras caminaba por la ciudad, sintió una ligereza que no había experimentado en meses. De regreso en casa, Alejandro estaba esperándola con una sonrisa y 2 copas de vino. «Por ti, que siempre encuentras tu luz», dijo. Y por primera vez, Lucía supo que, aunque las sombras del pasado seguían ahí, ya no gobernaban su vida. En una tranquila tarde de invierno, Lucía revisaba una caja que había guardado desde el día de su boda. Era la última pieza de su pasado que aún no había enfrentado. Entre velos doblados e invitaciones que nunca llegaron a usarse, encontró la pequeña caja de terciopelo donde todo comenzó. Al abrirla, el anillo brilló bajo la luz tenue de su estudio, pero esta vez no despertó dolor. En lugar de eso, lo sostuvo entre los dedos y dejó escapar un suspiro lleno de resignación. «Este anillo nunca fue mío, pero tampoco tenía que serlo. Mi historia no depende de él». Decidió caminar hasta la joyería más cercana, donde entregó el anillo al encargado. «No quiero conservar esto, ¿pueden venderlo o reutilizarlo?», preguntó con una calma que la sorprendió. El joyero la observó con curiosidad, como si intentara descifrar la historia detrás de aquel objeto. «Claro que sí, ¿está segura?», preguntó con amabilidad. Lucía asintió. «Es solo un objeto, y no tiene lugar en mi vida ahora», dijo antes de girarse para salir. Al cruzar la puerta, sintió que dejaba atrás más que el anillo, dejaba también las sombras de una etapa que ya no le pertenecía. Aquella noche, Alejandro la llevó a un pequeño café donde había organizado una sorpresa para ella. Sobre la mesa había un colgante en forma de cámara que le había regalado semanas atrás, y al lado, una copia impresa de la fotografía del niño con la linterna. «Esto siempre me recuerda lo que dijiste, que incluso en la oscuridad hay espacio para la luz. Creo que deberíamos celebrarlo», dijo, sonriendo con complicidad. Lucía rió suavemente, sintiendo una paz que la hacía brillar desde dentro. Mientras cenaban, Alejandro le propuso algo inesperado: realizar juntos un proyecto fotográfico sobre historias de superación. «Podríamos viajar, buscar personas que han enfrentado sus propios retos y compartir sus historias con el mundo», sugirió. Lucía, emocionada, aceptó de inmediato.
El proyecto no solo sería una oportunidad profesional, sino también una forma de continuar su propio camino de sanación. En los días siguientes, Lucía se despidió de lo que quedaba de su antigua vida. Las fotos de su boda, los recuerdos compartidos con Javier y Valeria, todo fue empaquetado y dejado atrás. No lo hacía con amargura, sino con gratitud. Sabía que cada experiencia, por dolorosa que fuera, había contribuido a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Un mes después, Lucía y Alejandro emprendieron su primer viaje juntos. Mientras conducían por una carretera rodeada de montañas, Alejandro la miró de reojo. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, preguntó. Lucía negó con la cabeza, curiosa. Que no importa lo que pase, siempre encuentras la manera de levantarte. No cualquiera puede hacerlo, pero tú eres increíble, dijo con sinceridad. Lucía sonrió, sintiendo que esas palabras no eran un cumplido vacío, sino una verdad que ella misma estaba comenzando a creer. El camino frente a ellos era incierto, pero Lucía ya no temía al futuro. Con cada paso, estaba construyendo una vida que era completamente suya, libre de sombras y llena de posibilidades. El anillo que alguna vez simbolizó traición y desilusión ya no tenía poder sobre ella. Ahora, su historia era sobre luz, resiliencia y la capacidad infinita de empezar de nuevo. Y así, mientras Alejandro encendía la radio y una melodía suave llenaba el coche, Lucía cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Este es mi comienzo, pensó. Y con una sonrisa tranquila, dejó que el pasado quedara finalmente en el lugar al que pertenecía, atrás. Qué historia tan llena de giros, ¿verdad? Cuesta creer cómo algunas situaciones revelan el verdadero rostro de las personas. Pero, ¿sabes qué es aún más impactante? Hay veces en que esa verdad se convierte en un parteaguas, en una oportunidad para dar la vuelta a la tortilla de forma inesperada. He dejado aquí, en la última pantalla, un video sobre un día que parecía el final, un divorcio, pero que acabó convirtiéndose en algo totalmente sorprendente. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.